En la cena familiar, papá dijo, estoy orgulloso de todos mis hijos excepto del perdedor sentado en la mesa. Todos se rieron. Me levanté, coloqué un papel secreto en la mesa y dije, para ti, papá. Feliz Día del Padre. Luego salí, recuperé el coche de lujo que le di, y momentos después, gritó cuando finalmente lo abrió. No corrí. Correr implica culpa o miedo o la energía frenética de alguien que piensa que le queda algo por perder. Caminé. Caminé con el paso firme y medido de un auditor, abandonando un lugar después de encontrar la discrepancia que derrumba toda la operación. Mis tacones hacían clic contra el pavimento de la entrada, un metrónomo rítmico y agudo que contaba los últimos segundos de la ilusión de mi padre. El coche me esperaba bajo el pórtico. Un Porsche 911 personalizado pintado de un azul medianoche profundo que parecía negro hasta que la luz lo golpeaba de la manera correcta. Había costado $115,000. Lo había pagado en efectivo hace 3 días. Mi padre había pasado los últimos 20 minutos presumiendo de este coche a mis hermanos, asumiendo que era su regalo del Día del Padre. Había asumido que a pesar de los insultos, a pesar de los años de tratarme como un mueble de oficina, todavía buscaría comprar su afecto con juguetes de 6 cifras. Estaba equivocado. No era un regalo. Era un vehículo de escape. Abrí la puerta del lado del conductor y me deslicé en el asiento. El olor me golpeó al instante. Una mezcla rica y pesada de cuero caro y fabricación nueva. Olía a victoria. Cerré la pesada puerta y el mundo exterior desapareció. El ruido caótico de la cena, el tintineo de los cubiertos, la risa que había sido a mi costa, todo fue cortado por el sólido golpe de la ingeniería alemana. Dentro estaba herméticamente sellado, silencioso, seguro. Presioné el botón de arranque. El motor rugió a la vida, un gruñido bajo y gutural de 400 caballos de fuerza despertando. Fue entonces cuando la puerta principal de la casa se abrió de golpe. James salió corriendo al porche. Parecía frenético, su rostro una máscara de confusión que se estaba cuajando rápidamente en rabia. Gritaba algo, su boca se abría y cerraba como un pez, jadeando por aire, pero no podía oírlo. El cristal, el acero y el motor me aislaron de su voz por primera vez en 26 años. Bajó los escalones tropezando, agitando los brazos, señalando el coche, señalándome a mí. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Sin la cabecera de la mesa para enmarcarlo, sin sus hijos psicofantes para amplificarlo, era solo un hombre enojado con un traje que ahora efectivamente era de mi propiedad. Llegó a la entrada y se abalanzó sobre la manija de la puerta. Vi el pestillo hacer clic inútilmente contra la cerradura. No bajé la ventanilla. No aparté la mirada. Giré la cabeza y encontré sus ojos a través del cristal tintado. Vi el momento en que el miedo lo golpeó. No estaba asustado porque me estaba llevando el coche. Estaba asustado porque por primera vez lo estaba mirando no como una hija mira a un padre, sino como un director ejecutivo mira una responsabilidad. Puse el coche en marcha. No salí derrapando. No chirrié los neumáticos. Eso habría sido emocional. Eso habría sido dramático. En cambio, avancé el coche con precisión, obligándolo a retroceder o ser atropellado. Retrocedió. Mientras bajaba por el largo y sinuoso camino de entrada de la finca junto al lago, revisé el espejo retrovisor. James estaba de pie solo en la grava, encogiéndose con cada metro de distancia que ponía entre nosotros. Tyler y Lucas habían salido corriendo al porche detrás de él, con aspecto de niños confundidos a los que acababan de decirles que el recreo había terminado. Me incorporé a la autopista y dejé que el coche hiciera lo que estaba construido para hacer. La velocidad me empujó contra el asiento, un abrazo físico del poder que me había negado durante demasiado tiempo. Durante 26 años, había sido la pieza de repuesto, el plan B, la chica invisible que era demasiado frágil para el trabajo pesado del mundo inmobiliario. Me habían entrenado para estar en silencio, pensando que eso me haría obediente. Nunca se dieron cuenta de que el silencio es donde mejor se piensa. Es donde se lee la letra pequeña. Es donde se planea la adquisición hostil. Conduje hacia el horizonte de la ciudad, hacia la torre de cristal que llevaba el nombre de nuestra familia, mi nombre. La cena había terminado. La guerra acababa de comenzar.
2 horas antes, el aire en el comedor había sido espeso con el olor a cordero asado y autocomplacencia. Se suponía que era una cena de victoria. James nos había reunido a todos en la finca junto al lago para anunciar su ascenso a director ejecutivo de Sterling & Stone, la empresa a la que había dedicado 30 años de su vida a construir. El cristal estaba pulido, el vino de añada estaba respirando, y yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, callada, observadora, invisible. Mis hermanos, Tyler y Lucas, se sentaron a ambos lados de mi padre como príncipes, esperando su coronación. Tyler, de 29 años, era un arquitecto que nunca había diseñado un edificio que no se excediera del presupuesto y no cumpliera con el código. Lucas, de 24 años, era un influencer de estilo de vida cuya principal influencia era drenar el fideicomiso familiar para financiar viajes a Dubái. Eran ruidosos, carismáticos y completamente incompetentes. Eran todo lo que James valoraba. James se levantó, golpeando su copa con una cuchara de plata. Por el legado, comenzó, su voz resonando con la confianza de un hombre que se creía intocable. A medida que asumo el liderazgo de la empresa en una nueva era, he decidido que es hora de asegurar el futuro de esta familia. Miró a Tyler. Miró a Lucas. No me miró a mí. Estoy transfiriendo la gestión de la cartera de legado, nuestros activos comerciales más valiosos, a mis hijos. Tyler se encargará del desarrollo. Lucas se encargará de la marca. Los hermanos sonrieron radiantes, chocando sus copas. Tyler me dedicó una sonrisa burlona, del tipo que decía, «Conoce tu lugar». Y Morgan, James finalmente dirigió su mirada hacia mí. No era maliciosa. Era compasiva. Morgan, querida, eres demasiado frágil para este mundo. Los bienes raíces son un deporte sangriento. Requiere un instinto asesino que simplemente no tienes. Pero no te preocupes, tus hermanos son generosos. Se asegurarán de que estés atendida cuando yo me haya ido. Frágil. La palabra quedó suspendida en el aire, suspendida en el silencio de la habitación. Miré mi plato, dejando que los insultos se asentaran. No vio a una estratega. No vio a una inversora. Vio una responsabilidad. Vio a una chica tranquila que necesitaba protección porque no se golpeaba el pecho ni exigía atención. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el silencio no es vacío, es camuflaje. Durante 10 años, había sido la arquitecta del silencio. Mientras ellos estaban ocupados hablando por encima de mí en la cena, yo estaba escuchando. Mientras presumían de tratos que apenas entendían, yo estaba leyendo los contratos que dejaban en la mesa de café. Conocía las leyes de zonificación que Tyler ignoraba. Conocía los problemas de liquidez que Lucas creaba. Conocía la relación deuda-capital de la empresa mejor que el director financiero. Ser invisible me dio acceso. Nadie esconde sus contraseñas de los muebles. Nadie tritura documentos frente al fantasma en la esquina. Había pasado una década recopilando inteligencia, no porque quisiera ser parte de su club, sino porque sabía que un día su incompetencia amenazaría mi supervivencia. No discutí con él. No rogué por un asiento en la mesa. Simplemente asentí, tomé un sorbo de agua y pensé en el documento que estaba en mi bolso. El documento que demostraba que no necesitaba que me diera la cartera. Ya había comprado la empresa que la poseía. Por el futuro, brindó James, levantando su copa en alto. Por el futuro, hicieron eco los hermanos. Yo también levanté mi copa, pero mi brindis fue silencioso. Mi familia tenía una narrativa muy específica sobre mí. En su versión de la historia, yo era una asistente de investigación de bajo nivel en un banco de inversión boutique, un trabajo que asumían que conseguí por su nombre, no por mi currículum. A él le gustaba esa versión. Me hacía pequeña. Me hacía manejable. Le permitía darme palmaditas en la cabeza en Navidad y preguntarme si todavía estaba archivando papeles para los peces gordos. La verdad era un poco más complicada y mucho más cara. No era una asistente de investigación. Era una asociada senior en activos en dificultades y fusiones y adquisiciones. Mi especialidad no era archivar papeles. Era identificar empresas que se estaban desangrando, comprar su deuda por centavos de dólar y reestructurarlas hasta que fueran rentables de nuevo. Pasaba mis días diseccionando balances que se parecían exactamente a los de mi padre, inflados,
arrogantes y estructuralmente defectuosos. Durante 5 años, viví una doble vida. De día, cerraba tratos de 8 cifras en salas de juntas en las que mi padre no podía conseguir una reunión. De noche, era la hija hermosa y tranquila que asentía mientras Tyler explicaba la visión detrás de un edificio en el que no había comenzado la construcción porque se olvidó de solicitar los permisos. No planeaba comprar Sterling and Stone. Inicialmente, solo quería asegurarme de que mi herencia no se estuviera evaporando. Hace 6 meses, usé mi acceso, las contraseñas que James guardaba en una nota adhesiva debajo de su teclado, para realizar una auditoría forense en la empresa. Lo que encontré no era un negocio. Era una alcancía. La empresa se estaba desangrando. James había apalancado las propiedades comerciales hasta el límite. ¿Y a dónde iba el dinero? No iba al desarrollo. No iba al marketing. Fluía directamente a honorarios de consultoría para empresas fantasma propiedad de Tyler y Lucas. Tyler le había facturado a la empresa $300,000 por una investigación arquitectónica que consistió en un viaje de 3 semanas a Milán. Lucas estaba en la nómina como embajador de la marca con un salario de $250,000 al año. A pesar de no haber traído nunca un solo cliente, James estaba canibalizando el capital de la empresa para financiar las ilusiones de grandeza de su hijo. Estaba quemando los muebles para calentar la casa, todo mientras se decía a sí mismo que era un titán de la industria. Me di cuenta entonces de que no habría ningún legado que heredar. Si esperaba a que James se jubilara, heredaría un cráter. Así que hice lo que mejor sé hacer. Dejé de ser una hija y empecé a ser un adquirente. Creé una corporación fantasma, Nemesis Holdings. Fue atrevido, pero sabía que James nunca leía la documentación lo suficientemente de cerca como para captar la referencia. Empecé a comprar la deuda de la empresa. Me acerqué a los accionistas minoritarios, los socios silenciosos que James había ignorado e insultado durante años. Estaban desesperados por salir. Vieron el barco hundiéndose cuando les ofrecí una compra al 12% por encima del valor de mercado. No preguntaron quién estaba detrás de la cortina. Simplemente firmaron. Me llevó 4 meses adquirir el 49% de la empresa. Necesitaba el 51%. Necesitaba la participación de control. Esa fue la parte difícil. Esa fue la parte imposible. James tenía el resto bloqueado en el fideicomiso familiar. Luego, hace 3 semanas, apareció una notificación en mi terminal. Un bloque de acciones con derecho a voto había llegado al mercado privado. No eran las acciones de James. Eran las acciones mantenidas en fideicomiso para el futuro liderazgo. Las acciones pertenecían a Tyler y Lucas. Me quedé mirando la pantalla, viendo parpadear los números. Mis hermanos no eran solo incompetentes. Eran comerciantes. Estaban vendiendo piezas de las joyas de la corona para pagar sus errores. No dudé. Hice clic en comprar. La transferencia se liquidó en segundos. El dinero salió de mi cuenta. El control entró en mi cartera. Me recosté en mi silla mirando la pantalla de confirmación. Oficialmente poseía el 51% de Sterling and Stone. Era dueña del edificio. Era dueña de la marca. Era dueña del escritorio en el que estaba sentado mi padre. No dije una palabra. Imprimí la escritura de adquisición, la deslicé en un sobre negro y esperé el día del padre. Salí de la autopista y aparqué en un mirador panorámico. Las luces de la ciudad eran una alfombra brillante debajo de mí, indiferentes y hermosas. Apagué el motor y por un momento simplemente respiré. El silencio dentro del coche era absoluto, un marcado contraste con la tormenta que sabía que se estaba desatando en mi teléfono. Lo cogí. Estaba caliente al tacto, vibrando cada pocos segundos con un nuevo asalto. 57 notificaciones. Las recorrí, mi pulgar deslizándose hacia arriba con desapego clínico. Tyler, ¿estás loca? Papá está literalmente hiperventilando. Devuelve el coche ahora. Lucas, se acabó la broma, Morgan. Arruinaste el ambiente. Nadie piensa que esto sea divertido. Mensaje de voz de James, Morgan. Coge el teléfono.
No sé qué tipo de broma enferma crees que estás haciendo con ese documento falso, pero robar mi coche es un delito grave. Llamaré a la policía si no vuelves en 10 minutos. Escuché el mensaje de voz 2 veces. Su voz aún no estaba asustada. Estaba molesta. Era la voz de un hombre que todavía creía que estaba a cargo, regañando a una niña desobediente. No había leído el documento o, si lo había hecho, su cerebro lo había rechazado como un mal trasplante de órgano. No podía concebir una realidad en la que yo tuviera poder sobre él. Para él, yo solo estaba arruinando el ambiente. No respondí. No me defendí. No expliqué. Deslicé a la configuración y toqué no molestar. La pantalla se oscureció. El silencio volvió. Me senté allí durante una hora viendo respirar a la ciudad, sabiendo que mañana el aire en esa torre de cristal cambiaría para siempre. El lunes por la mañana amaneció gris y afilado. Me vestí con un traje que había comprado para este día específico. Lana de color carbón hecha a medida hasta el último centímetro. No usé joyas. No usé maquillaje para suavizar mis rasgos. Parecía una cuchilla. Llegué al edificio de Sterling and Stone a las 8 de la mañana. El vestíbulo estaba tranquilo. Pasé junto al mostrador de recepción donde solía sonreír disculpándome cuando visitaba a mi padre. Hoy, no sonreí. Fui directamente al puesto de seguridad. Buenos días, señorita Sterling, dijo el jefe de seguridad. Parecía nervioso. Había recibido el memo que envié a las 4 de la madrugada. Buenos días, Frank, dije. ¿Tienes los nuevos protocolos de acceso? Sí, señora. Actualizados a medianoche. Bien. Tomé el ascensor hasta el piso ejecutivo. Las puertas se abrieron con un suave timbre. La oficina era exactamente como la recordaba. Alfombras mullidas, paredes de caoba, el olor a dinero viejo y ambición rancia. Pero la energía era diferente. El personal, los asistentes, los analistas junior, la gente que mi padre ignoraba, levantaron la vista cuando pasé. Lo sabían. Los rumores viajan más rápido que la luz en un vacío corporativo. A las 9:15 de la mañana, el ascensor volvió a sonar. James salió a grandes zancadas. Llevaba su traje de poder, pero su rostro estaba demacrado. Parecía un hombre que no había dormido, un hombre que funcionaba a base de cafeína y rabia. Marchó hacia las puertas de cristal de la oficina del director ejecutivo, su oficina. Alcanzó la manija. Pasó su tarjeta de acceso. Bip bip bip. ¿Luz roja? Frunció el ceño. La pasó de nuevo. Más fuerte esta vez. Bip bip bip. ¿Qué diablos?, murmuró, sacudiendo la manija. Se giró hacia la asistente, una joven llamada Sara, a quien había llamado Sherry durante 3 años. Sherry, abre esta puerta. Mi tarjeta está desmagnetizada. Sara no se movió. Miró su escritorio, con el rostro pálido. No, no puedo, señor Sterling, ¿qué quieres decir con que no puedes? Abre la maldita puerta. No puede abrirla porque ya no es tu oficina, James. Mi voz cortó el vestíbulo como un disparo. James se giró. Estaba de pie en la puerta de la sala de juntas, flanqueada por 2 abogados del consejo legal de la empresa. No sonreían. Morgan, gruñó James, acercándose a mí. Ya basta de esto. Dame las llaves de mi coche y deja de avergonzarte. Estás despedida. ¿Me oyes? Has terminado. No leíste la letra pequeña, papá. Dije, mi voz tranquila, nivelada, letal. No puedes despedirme, pero puedo prohibirte la entrada. Hice una seña a Frank, quien salió de las sombras con otros 2 guardias. Señor Sterling, dijo Frank, su voz respetuosa pero firme. Tengo que pedirle que se aleje de la puerta. James miró a Frank, luego a mí, luego de nuevo a la luz roja del lector de tarjetas. La realidad de la situación comenzó a resquebrajar el esmalte de su ego. Esto no era una broma. Las cerraduras habían sido cambiadas. Los guardias recibían órdenes mías. Tú, susurró, la palabra ahogándose en su garganta.
No puedes hacer esto. Yo construí este lugar. Tú construiste la fachada. Corregí. Yo compré los cimientos. Me giré y entré en la sala de juntas. Frank, tráelo y trae a sus hijos. Es hora de la reunión de accionistas. La sala de juntas estaba fría. El aire acondicionado estaba a 68 grados, una temperatura en la que James siempre había insistido porque decía que mantenía a la gente despierta. Ahora temblaba en su silla. Tyler y Lucas se sentaron frente a él, negándose a hacer contacto visual. Parecían escolares esperando al director, no los futuros titanes de la industria de los que James se había jactado en la cena. James golpeó la mano sobre la mesa de caoba. Fue un gesto débil, el eco hueco en la gran sala. Esto es ilegal, escupió, aunque su voz carecía de convicción. No puedes simplemente comprar una empresa por debajo de su director ejecutivo. Controlo las acciones con derecho a voto a través del fideicomiso familiar. Puede que seas dueña de la deuda, Morgan, pero no tienes los votos para destituirme. Todavía poseo el 51%. Caminé hasta la cabecera de la mesa. No me senté. Coloqué una segunda carpeta en la madera pulida. Eso era cierto hace 6 meses, papá. Pero cometiste un error. Asumiste que las personas a las que confiaste tu legado realmente se preocupaban por él. Abrí la carpeta. Dentro había copias de transferencias bancarias y acuerdos de venta de acciones. Verás, James, no compré la participación de Control a extraños. No tuve que lanzar una oferta hostil en el mercado abierto. Compré las acciones en privado. Miré a mis hermanos, a Tyler y a Lucas. James se congeló. Giró la cabeza lentamente como una máquina oxidada para mirar a sus hijos. Tyler miraba la alfombra. Lucas se mordía la uña del pulgar, un hábito nervioso que no había superado desde la infancia. ¿De qué está hablando?, susurró James. Díselo, Tyler, dije. Háblale de la deuda de juego en línea. Háblale de los $80,000 que perdiste en un solo fin de semana en Las Vegas. Me volví hacia Lucas. Y tú, háblale del esquema de criptomonedas. Háblale de cómo apalancaste tu futura herencia para cubrir una llamada de margen. Necesitábamos efectivo. Tyler murmuró, con la voz quebrada. Morgan nos ofreció una compra. Dijo que era solo una empresa fantasma. No sabíamos que era ella. Vendisteis mi empresa. James rugió, levantándose tan rápido que su silla se volcó. Vendisteis el trabajo de mi vida a una empresa fantasma. No pensamos que importara. Lucas gritó en respuesta, a la defensiva. Ahora siempre decías que la empresa era nuestra de todos modos. Simplemente cobramos por adelantado. Los vi volverse el uno contra el otro. Fue patético. Fue inevitable. Este es el problema con el imperio que construiste. Papá, dije, mi voz cortando su pelea a gritos. Pasaste 30 años enseñando a estos chicos que el dinero era la única medida del éxito. Les enseñaste que la lealtad era algo que se compraba, no algo que se ganaba. Creaste un legado falsificado. Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. Pensaste que estabas criando herederos. Estabas criando parásitos. No te vendieron porque te odiaran. Te vendieron porque les enseñaste que todo está en venta. Valoraste su arrogancia por encima de mi competencia. Valoraste su género por encima de mi lealtad. Y al final, los niños de oro que adorabas fueron los que sostuvieron el cuchillo mientras yo firmaba el cheque. James se hundió de nuevo en su silla, o lo intentó, pero estaba en el suelo. Se desplomó contra la mesa, mirando de sus hijos a mí. La traición no fue que yo lo hubiera vencido. La traición fue que el reflejo que había estado mirando durante 30 años, sus hijos, finalmente estaba claro. No eran reyes en espera. Eran solo niños codiciosos que habían vendido a su padre por una transferencia bancaria. Poseo el 51%, repetí. Y como accionista mayoritaria, convoco a una votación de censura contra el actual director ejecutivo. Miré a Tyler y a Lucas. Levanten las manos, chicos. Hoy votan conmigo. Está en el contrato.
Lenta y vergonzosamente, mis hermanos levantaron las manos. James se cubrió la cara con las manos. La votación fue unánime. Tyler y Lucas no se quedaron para consolar a su padre. No se ofrecieron a ayudarlo a empacar sus cosas. Tan pronto como se registró la votación, se apresuraron a la salida como ratas, sintiendo que el barco finalmente se había partido por la mitad. Los vi irse. Dos hombres que habían pasado toda su vida protegidos por su género, ahora huyendo de las consecuencias de su codicia. La pesada puerta se cerró con un clic, dejándonos a James y a mí solos en el silencio de la sala de juntas. Parecía mayor de 55 años. En el lapso de 20 minutos, había envejecido una década. La arrogancia que generalmente mantenía su columna recta se había evaporado, dejando atrás a un hombre desplomado en una silla que ya no era suya. Miró alrededor de la habitación como si nunca la hubiera visto antes, como si la caoba y el vidrio fueran artefactos extraños. No entiendo, susurró. Ya no era una exigencia. Era una súplica. Vi los informes. Vi los expedientes del personal. ¿Eras cómo construiste el capital? ¿Cómo moviste tanto dinero sin que yo lo viera? Me acerqué a la cabecera de la mesa. No me senté en su silla. Me apoyé en el borde de la mesa, mirándolo. No lo viste porque no estabas mirando. Dije. Y aunque hubieras mirado, tu cerebro no lo habría procesado. Frunció el ceño, con los ojos vidriosos. ¿De qué estás hablando? Es un concepto psicológico, papá. Un punto ciego cognitivo. Construiste una visión del mundo donde solo los hombres podían construir imperios. En tu realidad, Tyler y Lucas eran los herederos porque compartían tu apellido y tu género. Yo era solo un escenario. Era el mueble en el fondo de tu legado. Crucé los brazos. Podría haber dejado los contratos de adquisición en tu escritorio y los habrías usado como posavasos. No me ignoraste porque me estuviera escondiendo. Me ignoraste porque reconocer mi competencia habría destruido tu ego. Para verme como una amenaza, habrías tenido que admitir que una hija podía ser más inteligente que un hijo. Y simplemente no podías hacer eso. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. La verdad lo estaba golpeando más fuerte que la pérdida financiera. No había sido superado por un extraño. Había sido superado por su propio prejuicio. Me senté en tus mesas durante 26 años. Continué mi voz, suave pero inflexible. Te escuché presumir de tratos que no entendías. Te vi desangrar a esta empresa para financiar los fracasos de mi hermano. Y cada vez que me interrumpías, cada vez que me ignorabas para pedirle la opinión a Tyler, me dabas más cobertura. Construiste las sombras en las que me escondí. James bajó la vista a sus manos. Estaban temblando. Yo pensé que estaba protegiendo a la familia. No, corregí. Estabas protegiendo tu reflejo. Miraste a mis hermanos y te viste a ti mismo. Me miraste a mí y no viste nada. Metí la mano en mi maletín y saqué un último sobre. No era negro. Era un sobre estándar de recursos humanos. Este es tu paquete de indemnización, dije, deslizándolo sobre la madera pulida. Incluye 3 meses de salario y la continuación de tus beneficios de salud por el resto del año. Es estándar para un ejecutivo saliente que ha sido despedido por causa justificada. Miró el sobre con repugnancia. Despedido por causa justificada, negligencia grave, malversación de fondos de la empresa, incumplimiento del deber fiduciario. Enumeré los cargos con calma. Tienes suerte de que no presente cargos penales por la malversación con respecto a los honorarios de consultoría de los hermanos. Considera eso mi último regalo a la familia. James se levantó lentamente. Parecía pequeño. El titán de la industria se había ido, reemplazado por un hombre que sostenía un sobre blanco y un juego de llaves de coche que ya no funcionaban. Morgan, dijo, con la voz quebrada. Soy tu padre. Lo sé, dije. Por eso te doy 10 minutos para despejar tu escritorio antes de que la seguridad te acompañe fuera del edificio. Un extraño solo habría tenido 5. Le di la espalda y caminé hacia la ventana. Oí que dudaba, esperando que me diera la vuelta, esperando que la hija que solía rogar por su aprobación se quebrara.
Pero esa hija ya no existía. Había sido adquirida y reestructurada. Oí sus pasos retroceder. Oí la puerta abrirse y cerrarse. La habitación estaba en silencio. Y por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía como un vacío. Se sentía como propiedad. La puerta se cerró con un clic y el sonido fue definitivo. Fue el sonido de un capítulo que termina no con una explosión, sino con la tranquila autoridad de una cerradura que se acciona. Me quedé sola en la sala de juntas. El espacio era vasto, diseñado para intimidar, diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña. Pero mientras miraba a mi alrededor, la habitación ya no se sentía opresiva. Se sentía como un lienzo en blanco. Me acerqué a la enorme ventana que abarcaba la longitud de la pared del fondo. La ciudad se despertaba debajo de mí. El tráfico era un río de luz que fluía a través de las arterias del distrito de negocios. Desde esta altura, los coches parecían juguetes, la gente como hormigas. Era la vista que mi padre había codiciado, la vista que había usado para medir su valor. Pero para mí, era solo una vista. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Abrí mi lista de contactos. James Sterling, bloquear. Tyler Sterling, bloquear. Lucas Sterling, bloquear. No me sentí triste. No me sentí culpable. Sentí la sensación específica de ingravidez de un buzo que se suelta los pesos antes de ascender. Habían sido anclas que me arrastraban a su disfunción, exigiendo que me ahogara para que ellos pudieran flotar. Soltarlos no fue crueldad. Fue supervivencia. Me acerqué a la cabecera de la mesa donde estaba mi maletín. Al lado estaban las llaves del porche. El pesado llavero brillaba bajo las luces fluorescentes. Las cogí, sintiendo el metal frío en mi palma. Ayer, este coche había sido un arma. Había sido un símbolo de rebelión, un vehículo de escape de una vida que ya no podía tolerar. Hoy, era solo un coche. Un buen coche, ciertamente, pero solo una máquina. No tenía poder sobre mí. Ya nada lo tenía. Dejé caer las llaves en el cajón de mi escritorio y lo cerré. Me senté en la silla del director ejecutivo. Era cómoda. Me quedaba bien. La giré para mirar hacia la puerta, lista para que comenzara el trabajo. Había auditorías que realizar, planes de reestructuración que aprobar y una cultura que reconstruir desde cero. Sería un trabajo duro. Sería un trabajo solitario a veces, pero sería mi trabajo. Querían que fuera invisible. Pasaron 26 años tratando de borrarme de la narrativa de esta familia. Pensaron que si me ignoraban lo suficiente, simplemente dejaría de existir. Pero olvidaron la regla fundamental de la arquitectura. La parte más importante del edificio no es la aguja que toca las nubes. Son los cimientos enterrados en la oscuridad que sostienen todo. No era invisible. Era esencial. Y ahora era el aire que respiraban por todas partes. Inevitable y en completo control. Si alguna vez has tenido que construir tu propio imperio en silencio porque nadie creía en ti, comparte esta historia. Hazles saber que te vemos.